Escucha a él. Javi, te escuchamos a ti perfecto. Chao, chalón amigos, bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema del calendario. Estábamos viendo el tema del año. Vimos que lo último que vimos, ahora recordamos aquí, estábamos viendo lo del Rosh Hodesh. Veíamos que los encargados de declarar la luna nueva precisamente eran las autoridades, que eran el Sanedrín. Se elegían 2 testigos que eran los que iban y visualizaban la luna nueva, daban el testimonio, el día se santificaba y pues empezaban a hacer los sacrificios que se tenían que hacer cuando se declaraba la luna nueva y demás. Entonces esto estaba íntimamente ligado con las autoridades que vimos que el creador estableció allá desde la época de Moisés. Estuvimos leyendo este texto de Números 11:16, Deuteronomio 17, de todo lo concerniente a las cosas legales, litigios y demás. Habían las autoridades sacerdotales, habían jueces y ellos se encargaban de muchos aspectos de la vida de las personas, y en este caso lo que tiene que ver con las festividades y con los tiempos también estaba ligado con esas autoridades que el Eterno había establecido, porque eso estaba relacionado con temas del templo. Entonces esto implicaba autoridades sacerdotales y demás. De hecho, en este texto que vimos aquí, en Números 10:8, hablábamos del toque de las trompetas en las solemnidades, en los principios de los meses se tocaban las trompetas sobre los holocaustos. O sea, en estos tiempos se hacían sacrificios y demás, y todo esto estaba relacionado. De ahí la importancia, y por eso cité estos textos, para que teniéramos claro de que eso lo declaraban las autoridades, no cualquier persona regular del pueblo. Obviamente en esa época, y decíamos que era a través, o sea, el Eterno le permitió al hombre ser partícipe del establecimiento de estos tiempos, porque el hombre tenía que observar la luna y hacer estas declaraciones. Entonces, veíamos que, y lo que hemos visto a lo largo de estas clases, es que realmente siempre es un poco inexacto esta cuestión. Hablábamos también de que los años estaban basados en el sol, el tema de las estaciones, vimos el tema de la vid, de la espiga, y vimos que para poder cumplir con el mandamiento que Dios había establecido de celebrar Pesaj en el mes de Aviv, se tenían que, al ser los meses contados de acuerdo a las fases de la luna, pues esto daba un año de 354 días, lo cual generaría un desfase de 11 días cada año. Entonces finalmente se iba a ir corriendo esa fiesta de David, no iba a celebrar en primavera, sino que iba a terminar celebrándose en diferentes estaciones del año, lo cual sería incurrir en el quebrantamiento de la misbah, el mandamiento que el Eterno había establecido. Por eso se habían establecido cada número de años, alrededor de cada 3 años, se anexaba un mes más, que era el que se conocía como el año embolismal o preñado, que estuvimos viendo esta gráfica. Y vimos también todo lo que tenía que ver con los nombres de los meses que el pueblo, ya la casa de Judá, digamos que ya después del exilio babilónico, le colocó nombres babilónicos a los meses. ¿Ah? Y ahí quedamos. Yo quiero que el día de hoy, lo último que leímos fue lo del Talmud, ¿no? Que para poder establecer, los rabaní, para poder establecer cuando un año era preñado embolismal, se tenía que tener en cuenta la luna, que estuviera en su fase correcta, de que la cebada estuviera Aviv, y también en concordancia con la estación. Y de acuerdo con 2 de esas ya se declaraba un año preñado. Es decir, que si llegaba por conteo llegaba el mes, pero no estaba en la estación y no estaba Aviv todavía la cebada, pues sí, se tenía que anexar un mes más en ese año. Ahora, dice la palabra en Levítico 23:1,
y quiero, como les decía ahorita, antes de iniciar la clase, quiero que estemos muy atentos hoy. Dice en Levítico 23:1, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Esto más adelante, cuando empecemos a ver los Moedín como tal, pues vamos a profundizar más en ciertas palabras y demás. Pero quiero que miremos que habían dos estaciones principales, que era primavera y otoño, y en esa primavera y otoño era donde se hacían esas santas convocaciones, esas citas que el Eterno había demarcado en su calendario. Y esas citas eran Pesaj, sí, que tenían que ver con el sacrificio del Cordero, eran las fiestas de primavera a la izquierda, que eran Pesaj, la Pascua, Matzot, perdón, que son los panes sin levadura, que eran panes, y los Bikurín o Omer Reshit, que tenía que ver con primicias de cebada, ¿no? Lo que era la cebada, que era lo primero que empezaba a florecer y dar fruto. Y por último, 50 días después, la celebración de Shavuot, Pentecostés, el Shavuot que significa la fiesta de las semanas, o Pentecostés. Estas eran las fiestas de primavera. Es decir, estas fiestas estaban íntimamente relacionadas, o su relación era total con lo que tenía que ver con la agricultura, porque tenía que ver con los frutos de la tierra. Y de la misma manera, habían otras fiestas o citas en la temporada de otoño, que eran Yom Teruah o Yom Truah, que es lo que se conoce como la fiesta de las trompetas, Yom HaKippurim, que es el día de la expiación o el día del perdón de los pecados, y la celebración de Sukkot o tabernáculos o cabañas, como lo quieran llamar. Que esto era en otoño, también aquí había, tanto en primavera como en otoño, se llevaban frutos. En este caso, en Pesach, Matzot y Bikurín, se llevaban primicias de la cebada. En Shavuot era una fiesta de primicias del trigo. Y ya en Sukkot era la fiesta de la recolección, o como la fiesta de la cosecha, porque ya aquí la tierra había dado todo su fruto y se llevaban todos esos frutos. Se llevaban todos esos frutos. Es decir, que estas convocaciones tenían que ver con la parte de la agricultura, y esto servían para la adoración del Creador, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, quiero aquí que empecemos con el tema que les dije que íbamos a tratar, porque hay una controversia, y es el tema de Rosh Hashanah, cabeza de año, año nuevo. Hay una controversia. ¿Cuál es esa controversia? Bueno, empieza el conteo, y ojo con esto, con la pregunta que voy a hacer. Empieza el conteo de años en Aviv, que luego los judíos llamaron Nisan, después de Babilonia, o en Etanim, que luego los judíos llamaron Tisri. Y esto genera una gran controversia, que no debería de generarse, pero sí deberíamos como tomarnos el tiempo para ahondar un poquito, porque normalmente, pues nosotros leímos acá, hay un mandamiento claro, y es aquí, lo leemos a ver, me devuelvo, en Éxodo 12:1, cuando dice, habló Adonai a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Rosh Hodashim, es decir, cabeza. Esa palabra principio es la palabra Rosh, que se traduce principio, principal, y dice, para vosotros será este el primero, Rishon, el primero de los meses del año. O sea, claramente vemos aquí que aparece la palabra Rosh, que significa cabeza, principal. En ninguna parte de la escritura aparece pues una celebración que sea Rosh Hashanah como cabeza de año, no. De hecho, en la Biblia no dice que hay que celebrar Año Nuevo, pero sin embargo, pues la gente se pelea con el tema de que Rosh Hashanah es en Aviv o es en Etanim, porque vemos nosotros acá que la escritura dice en este pasaje que el Rosh, o la cabeza, o el principal, y hay que entender también de que esa cabeza o principal se refiere a eso, a que es lo principal. Y los judíos dicen que es en Etanim cuando se cuentan los años. Ahora, vamos a ver ahora que realmente, si bien el Creador no mandó a
hacer una celebración de principio de año, pero aún así hay una disputa ahí. Yo quiero que leamos un testimonio de un libro que se llama El ser judío, un libro que tengo ahí en esa biblioteca, que nos va a decir algo histórico. Y quiero que empecemos a analizar esto. Dice el libro El ser judío: durante muchos siglos, el pueblo de Israel utilizaron el punto de partida para contar los años el éxodo de Egipto, como lo dijera Adonai, texto que hemos citado, Éxodo 12:2. Además de utilizar el año de reinado del gobernante del momento, de esta manera, al comienzo de la era cristiana, el pueblo de Israel ya se encontraba en el siglo XIV de su calendario. Con este sistema de conteo, hoy año 2021 estaríamos aproximadamente en el año 3400 aproximadamente. O sea, el Eterno les dijo ahí, en el Éxodo, que a partir de ahora, ese mes en el que estaban en ese momento iba a ser el Rosh, iba a ser la cabeza de los meses del año. O sea, iba a ser el principal de los meses del año, iba a ser el primero. Pero eso no quiere decir de que antes de eso, o sea, evidentemente antes había un calendario que ya existía. Abraham, de la época de Abraham, y ahorita más adelante vamos a ver que desde la época de Noé ya se hacían conteos, se hacían conteo de años y había meses, primer mes, segundo mes, eso ya existía. Es a partir de este punto cuando él va a liberar al pueblo de Israel y lo va a establecer como una nación y le da ese mandato a Israel de que ese iba a ser la cabeza y el mes principal de los meses del año. A partir de ahí, por eso nos está diciendo aquí en este libro del ser judío, que en ese conteo estaríamos aproximadamente para el año 2021, estaríamos aproximadamente en el año 3400 aproximadamente. Es decir, que si se empiezan a contar a partir de ahí los años, estaríamos en el año 3400 aproximadamente, y en los otros años tendríamos que ignorarlos, pero evidentemente habían más años. Entonces, después de la destrucción del templo en el año 70, después del Mesías por los romanos, y la dispersión del pueblo y otra serie de sucesos, empezó a desplazar dicho conteo. La destrucción del templo sirvió como una de esas bases. De ello se pueden encontrar documentos en la Edad Media avanzada. Sin embargo, el sistema que alcanzó mayor popularidad y que se utiliza hasta la actualidad es un acontecimiento que no solo involucra la emuná o fe del pueblo, sino un tema de significación universal y de aplicación general, es decir, la creación del mundo. Los sabios de Israel calcularon el número de años transcurridos desde la creación, reseñando todos los padrones existentes de aquella época, revisando el registro bíblico en términos de duración de la vida de cada individuo, igualando los años mencionados en los primeros capítulos del Génesis a nuestros años, y considerando los 7 días de la creación equivalentes a nuestros días de la actualidad, entendiendo que los primeros días pudieron ser periodos prolongados de tiempo. Es decir, recuerden que solamente hasta el día cuarto fue que fue creado el sol y la luna y las estrellas. Los primeros días no había ni sol ni luna ni estrellas, que es con lo que medimos el tiempo nosotros. Entonces, por eso se habla de que pudieron haber sido periodos. En otras palabras, digamos que el tema pues de evolución y que los periodos no entraría en controversia o en contradicción con el relato bíblico, porque esos 3 días previos pudieron haber sido periodos largos de tiempo. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, considerando los 7 días de la creación equivalentes a nuestros días en la actualidad, entendiendo que los primeros días pudieron ser periodos prolongados de tiempo, sin embargo, no quita el significado ético y espiritual de la creación como la base conceptual del año judío. De acuerdo a este conteo, al día de hoy estamos en el año 5782. Este conteo implica la soberanía de Dios sobre el universo y que es lo importante en este caso, no la exactitud técnica o científica del cálculo, ya que esta no se puede lograr. Es decir, lo que estamos leyendo aquí es que después de la destrucción del templo y a raíz de ello, bueno, estos sabios judíos y demás empezaron a hacer un conteo hacia atrás a partir del 1 de Tisri, empezaron a hacer un conteo hacia atrás, juntando los años de los patriarcas, de todos los personajes bíblicos, y llegaron a la conclusión pues de que el año en el calendario universal sería el 1 de Tisri. Entonces, de ahí ellos sacan de que hay un calendario festivo que tiene que ver con la parte agrícola, que es el que estableció el creador,
y que tiene que ver con la independencia del pueblo de Israel, es decir, que Israel como nación tiene alrededor de 3.400 años en ese conteo, a partir de lo que dijo el creador. Pero el mundo como tal, independientemente de Israel, desde la creación del mundo, después de la creación de Adán, al día de hoy, estamos en el año 5782. Es decir, que a partir de ese conteo, que algunos satanizan y dicen que es babilónico y demás, bueno, si usted toma como referencia Nisan, como lo dice la Biblia, pero usted dice que está en el año 5782, bueno, usted está tomando como referencia el conteo de Tisri, en últimas también, porque de ahí es donde se ha hecho ese conteo. Porque si tenemos en cuenta el conteo de Nisan, como lo dice la escritura, diríamos sería en el año 3400. Aquí apenas estamos llegando al nudo. Ya vamos a ir ahondando un poco más. El punto es que si todo el mundo dice que estamos en el 5782, estamos teniendo en cuenta el conteo del primero de Tisri, que fue el que se empadronó hacia atrás y se contó. Ahora, yo estuve revisando muchas fuentes, incluso judías, y hablan, o sea, hay opiniones encontradas. Opiniones encontradas en que no hablan de que a partir de la destrucción del templo en el año 70, no, sino a partir de la destrucción del primer templo. O sea, cuando fue destruido por los babilonios. Desde ahí es que ellos dicen que se hizo eso. Ahora, sabemos que la escritura fue escrita en un contexto histórico y que obviamente los pueblos tenían sus culturas, sus creencias y digamos que la palabra del creador no es ajeno a ello y nos va a revelar ciertas cosas. Yo quiero que sigamos adentrándonos un poquito más, vamos a ver unos testimonios de la Mishnah, de que nos habla de unos diferentes tipos de año nuevo, así como por ejemplo hoy en la cultura occidental del calendario gregoriano, hay diferentes calendarios, ¿no? Calendario fiscal, calendario escolar, y hay calendario, por ejemplo, el calendario escolar dura 10 meses, ¿sí? Y está el calendario de año civil, que es el que rige y que así nosotros no queramos, pues rige también porque vivimos aquí, que es del 1 de enero al 31 de diciembre y dura 12 meses. Pero también está el calendario estudiantil y hay otros tipos de calendarios y no duran 12 meses, sino que duran menos meses. Entonces dice aquí en la Mishnah, recuerden que la Mishnah es un texto que fue escrito entre el siglo II y III después del Mesías, que entendemos que, o de acuerdo a lo que dice en el judaísmo, tiene que ver con la legalidad y cómo se hacían las cosas atrás, ¿no? Atrás de ese siglo II. Digamos que dice, es esa ley oral que arroja un poco de luz a cómo se hacían las cosas anteriormente. Podemos estar de acuerdo o no, pero digamos que muchas veces tenemos que tener en cuenta estos comentarios porque nos pueden dar documentación histórica de ciertas cosas que en la Biblia no encontramos. Entonces dice aquí en la Mishnah, en el apartado de Rosh Hashanah, dice lo siguiente: son 4 los comienzos del año. Bueno, aquí en esta lectura que vamos a hacer, lo que está escrito en letras grandes es lo que está en la Mishnah y lo que está escrito pequeño también está escrito, pero al pie de página como parte de la explicación de lo que está en grandecito, sino que yo entonces lo pegué ahí para tener todo lo que nos dice la Mishnah. Dice, son 4 los comienzos del año. El primero de Nisan es el comienzo de año para los reyes y para las fiestas. Es decir, que el primero de Nisan, el que cuando el Eterno dice que es el Rosh primero de los meses, es para el calendario festivo. Y ese calendario festivo no necesariamente dura 12 o 13 meses. Ese calendario festivo dura menos meses. Y eso lo vamos a ver ahora. Dice, y también para el comienzo de los reyes. ¿Los reyes de quién? De Israel. Entonces, por ejemplo, en el mes anterior a Nisan, el último mes, por decirlo, alguien por alguna razón ya empezó a reinar. Apenas empezaba el primero de Nisan, ahí se empezaba el conteo, ya estaba en su segundo año. ¿Sí? Vamos a leer números 28-16. Vamos a buscar aquí. ¿Qué nos dice números 28-16?
Número 28 dice, el día 14 del mes primero será Pascua. Ok, ok, será Pascua, ok. Listo, ahí donde se celebraba la Pascua y que es ahí donde el Eterno dijo que ese será el primero de los meses. Correcto. Entonces dice, a partir del primero de Nisan eran contados los años de los reyes en los documentos públicos. El primero de Elul, que es el mes sexto del calendario judío, es el comienzo del año para el diezmo del ganado. Entonces mire que el primero de Elul, vamos a mirarlo aquí en el calendario, a ver si lo miramos aquí abajito, a ver dónde es que está. Ok, el primero de Elul, mes sexto del calendario judío, véalo, aquí está, para que lo tengamos en cuenta. Es el comienzo del año para el diezmo del ganado. Para cumplir con el diezmo era preciso fijar los límites en que nacía el ganado, ya que el ganado nacido en un año no se podía dar como diezmo para otro año diferente. Eso está en Levítico 27:32. En Levítico 27:32, ¿qué nos dice? Vamos a buscarlo. Levítico 27:32 dice, todo el diezmo del ganado vacuno, del rebaño, de todo lo que pase bajo el cayado, el décimo será consagrado al Señor. O sea, evidentemente se tenía que dar diezmo del ganado. La Torá no nos dice cómo, cuándo, cómo, pero de acuerdo pues a este documento de la Mishnah nos dice que se hacía de esa manera. Podemos creerlo o no, pero bueno, de alguna manera se tenía que hacer y esa es la información que nos arroja. No tenemos más documentos que nos digan esa información. Ahora, 3, y aquí sí nos vamos a detener, dice Rabí Eliezer y Rabí Simeón opinan, en cambio, que el primero de Tishri, séptimo mes del calendario israelita, el comienzo del año en relación al cómputo de años, desde la creación y en relación con los reinos no israelitas. Es decir, ¿qué están diciendo ellos? Que el primero de Nisan era el principal de todos los meses porque era el calendario de adoración al Creador. Recuerden que, como lo vimos ahí arriba, estaba relacionado con la agricultura y con las ofrendas agrícolas que se le daban al Creador. Es decir, que podríamos decir que ese calendario festivo, y ahorita vamos a ver cuando leamos que duraba, era más corto, era un calendario más corto. Pero para el conteo de años se utilizaba ese primero de Tishri, el comienzo del año en relación al cómputo desde la creación y en relación con los reinos israelitas. A los años de la remisión, lo que se llama esa palabra remisión en hebreo es Shemitah, nosotros hablamos de un Shabbat semanal para el ser humano. Sí, se cuentan 6 días y el séptimo es Shabbat, que después de este tema del calendario vamos a empezar con el tema del Shabbat. Y hay un Shabbat para la tierra, que se llama Shemitah. Y son los años de la remisión, que cada 7 años se dejaba descansar la tierra, no se podía cultivar ni demás. Entonces ese conteo se hacía con relación al primero de Tisri. Y a los años de jubileo, o Yobel, que se hacían cada 50 años, y que ya lo vamos a leer. Vamos a leer Deuteronomio 15. Yo con esto que vamos a leer es importante en estos versículos. Deuteronomio 15, vamos a leer aquí poquitos versículos y lo vamos a conectar con el pasaje que sigue. Dice, cada 7 años hará remisión, Shemitah en hebreo. En esto consiste la remisión, todo aquel que dio un préstamo con el cual se obligó a su prójimo, perdonará a su deudor, no residirá en su prójimo, de su hermano, porque habrá sido proclamada la remisión del Señor. Bueno, se perdonaban los préstamos, las deudas. Bueno, aquí en este capítulo nos explica todo eso. El año Shemitah, que es cada 7 años, en la tierra de Israel. Pero vamos a mirar acá Levítico 25:8, que es el que quiero que nos detengamos un poquito más. Listo, aquí vamos a hablar del año sabático, ¿no? Shemitah. Dice, el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, que cuando hayan entrado en la tierra que yo les daré, la tierra tendrá reposo para el Señor.
6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año será para la tierra un completo descanso, o sea, un Shabbat. Sábado, un Shabbat consagrado al Señor. O sea, la tierra también tiene un Shabbat. Dice, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. No segarás lo que brote de por sí en su campo segado, no vendimiarás las uvas de tus vides, no podadas. Será para la tierra un año sabático. Es decir, que aquí, que quiero, o sea, no nos vamos a detener en lo que se hacía, sino que había un conteo. Lo que quiero hacer énfasis es que había un conteo de 6 años y que en el séptimo había un conteo de años y en el séptimo se tenía que dejar descansar la tierra. Dice, pero lo que la tierra dé durante su reposo será alimento para ti, para tu siervo, para tu sierva, para tu jornalero y para el forastero que resida contigo. Todo su fruto servirá de comida a tu ganado y a los animales que hay en tu tierra. Después contarás 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años, de modo que el tiempo de las 7 semanas de años será 49 años. Entonces harás resonar la corneta el día 10 del mes séptimo. Es decir, ¿cuál es el mes séptimo? Vamos a mirarlo acá. El mes séptimo es ¿qué? Tishri. El día 10 de ese mes se tenía que hacer sonar la trompeta. ¿Y qué iba a pasar ahí? En el día de la expiación hará resonar la corneta por todo el país. Santificarán el año 50. Entonces, ¿qué nos está mandando ahí? De que había que contar no solamente 7 años para que el séptimo fuera descanso, sino que se tenían que contar 7 semanas de año, es decir, 49 años. Y en el año 50 había que santificarlo. Dice, santificarán en el año 50 y pregonarán en el país libertad para todos sus habitantes. Este año les será de jubileo. Volverán cada uno a la posesión de su tierra y cada uno de ustedes volverá a su familia. El año 50 les será de jubileo. No sembrarán ni segarán lo que por ahí se brote. Bueno, ¿cuál es el punto? Dice aquí en el versículo 3, en este año de jubileo volverán cada uno a su posición. O sea, que quiero mostrarles aquí, amados, que había un conteo de años que el Eterno mandó, y ese conteo de años tenía que ver, era con el mes de Tishri, no con Nisan. Y ahora, más adelante en esta clase, vamos a tener la oportunidad de revisar diferentes fuentes y ver cómo que eso que el Eterno está diciendo está en concordancia con el contexto histórico de lo que vivía el pueblo en ese momento. Y no era ajeno a ello. Es decir, que ya había un calendario previo para conteo de años, o es decir, o sea, antes de que Elohim estableciera la cabeza de Nisan como la cabeza de los meses del año, había otro calendario y él lo siguió de alguna manera usando y ese calendario lo usaban para contar estos jubileos y el pueblo judío, digamos que lo siguió usando para contar los años de la creación del mundo. Sí, entonces, claro de que Nisan, por la Torá, es la cabeza del año. ¿Para qué? Para contar los años del pueblo de Israel como nación, de independencia. Y en eso vamos alrededor de 3.400 años. Pero también había un conteo, y que ahí sí se habla de contar años, ahí sí se habla de contar años, como lo acabamos de ver. Se tenía que llevar ese conteo sí o sí, porque era un mandamiento, y desde a partir de ahí donde se cuentan los años de la creación del mundo. Y eso nos da 5.782. Espero que vamos claros hasta ahí. Dice, en ese año se condonaban todas las deudas, bueno, se quedaban prohibidas ciertas actividades como arar y servirse de esclavos. A la plantación de árboles para determinar el cómputo que seguir para la circuncisión del árbol. Levítico 19:23 y a los vegetales. Bueno, aquí también habla de otro calendario, el primero de Shevat, 1/10 del mes, el primero del año en relación a los árboles. Esto pues tiene que ver con el diezmo de los frutos y ahí pues simplemente estamos mencionándolo, lo que estaba en la Mishnah, pero queremos hacer énfasis en el tema que estamos tratando. Entonces vamos a introducirnos a ver aquí a la Torá qué nos dice. La Torá dice lo siguiente en Éxodo 23:16.
También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces vemos aquí en esta traducción a español que nos habla de la fiesta de los primeros, la fiesta de la siega, que ahí estamos hablando de lo que tiene que ver con Pesach y también con Shavuot, y luego nos habla de la fiesta de la cosecha a la salida del año, o sea, cuando termina el año. Y ahí se está refiriendo a la fiesta de Sukkot, que es en Tishri, en el mes séptimo. Y nos habla de salida, de finalización del año. Quiero que vayamos precisamente a unos diccionarios y lo podamos mirar con nuestros propios ojos, a ver si eso de salida del año, ¿qué quiere decir? Entonces, la palabra salida es la palabra Strong H3318, que es la palabra Yatzá. Aquí en el diccionario Strong, vamos a buscarlo. Éxodo 23:16. Estamos despacio porque aquí el tema es un tema que hay que ir despacio. 23:16. Dice, a ver acá. Un segundito. Aquí donde dice salida. Entonces le damos aquí. Bueno, un segundo. Le damos aquí, vamos al diccionario. Entonces 33:18, Yatzá. ¿Qué quiere decir Yatzá? Bueno, dice raíz primaria, afuera. Habla de abandonar, abortar, afuera. Seguimos leyendo. Bueno, ustedes saben que en hebreo hay, las palabras tienen 1000 significados de acuerdo al contexto, pero aquí podemos mirar, a ver, cuando dice aquí, por ejemplo, salida, dice, habla de la salida, ¿no? Y habla, a ver, busquemos aquí, habla de quitar, rendir. Vamos a buscar testimonios de otros diccionarios, porque este dice muchas palabras, pero hay más diccionarios en los cuales podemos encontrar la palabra yatzá. Por ejemplo, aquí, este es el diccionario Chávez. La palabra yatzá, la misma, 33:18, significa salir, partir, significa concluir, ¿sí? Significa sacar, llevar fuera. Tenemos también acá, con esta misma 33:18, tenemos el diccionario Ortiz, dice salir, escapar, terminar, ¿sí? Ser sacado. Tenemos también el diccionario Taller, que significa ir afuera, salir, irse, llevar fuera, salir, bueno. Y tenemos el diccionario Swanson, que nos dice, por ejemplo, mire, ir fuera, out. O sea, vemos aquí que sí tiene que ver con qué, con una terminación. Con una terminación. Ahora, tenemos otro testimonio por acá. Vamos aquí tenemos otro texto. A ver, vamos acá. Tenemos aquí en Éxodo 34:22. O sea que sí se puede leer como la cosecha a la terminación del año o a la salida. Sí tiene que ver con eso. Éxodo 34:22 dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, Shavuot, en primavera. De las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha, o sea, Sukkot, a la salida del año. Aquí ya utiliza otra palabra también que se traduce como salida, que es la palabra en el diccionario H8622, que es la palabra tekufá. ¿Sí? La palabra tekufá, vamos a mirarlo aquí también. A ver. Eso, 34, vale. Recuerden que esto no es una enseñanza o una predicación, sino un estudio, una lección, ¿no? Y por eso tratamos de ahondar en todo esto, ¿no? Dice aquí, a la salida, diccionario Strong. Vamos a mirarlo aquí. ¿Qué significa ese tekufá?
Tecufá significa revolución, curso, lapso, tiempo a la vuelta del año. Cumplirse el tiempo, curso, salida. Pero no contentos con ello, vamos a revisar otros diccionarios. Vamos a mirar el diccionario Chávez. Vamos a mirar aquí. Tecufá. ¿Qué nos dice? Vuelta, retorno del ciclo del año. Es decir, renovación del ciclo anual. ¿Sí? Celebración de la fiesta de los tabernáculos. Fin de un ciclo determinado. Final del aparente viaje diario. Bueno, aquí nos habla de un final. Miremos acá en otro diccionario. Diccionario Trayer. Próxima ronda, circuito de tiempo. ¿Sí? Un giro, un circuito. O sea, nos habla de qué nos muestra esto. La terminación. A ver, aquí en el diccionario Swanson. Nos habla de circuito, trayectoria. Nos habla de un ciclo. Es decir, amados, que la traducción que dice salida del año sí está hablando de una terminación del año. O sea, nos habla, la Torá que nos habla de el principio, y quiero mostrárselos aquí gráfico, comparando esos calendarios, nos habla de un inicio y que la cabeza de ese inicio de año es Nisan. Bueno, Aviv, para decirlo en términos del lenguaje bíblico, en lenguaje de la Torá, nos habla de Aviv. Es el inicio y es la cabeza del inicio del año. Pero también nos habla claramente de una terminación del año, de una salida del año, y es en el mes séptimo, que es Etanim. O sea que en ese calendario que llamamos religioso, calendario de adoración, que tiene que ver con las fiestas, es un calendario corto, es un calendario de 6 meses prácticamente. Simplemente al final de ese periodo se lleva todo lo que se había cosechado. ¿Por qué? Porque era un calendario agrícola y porque giraba en torno, aquí en esta época donde sembraba no se tenía en cuenta, vemos aquí que, ¿cómo así que inició acá y terminó aquí? Se habla de una terminación, entonces, ¿qué pasó con el resto de meses? No, es que para efectos de este calendario, lo importante son estos meses porque es cuando se está recolectando, se está cosechando y es lo que se le va a ofrendar al creador. Y por eso estos meses no se menciona nada, ni habían Moadín en este tiempo, sino que todo tenía que ver con este ciclo. Y el Eterno le dice cuando le manda a Moshe y a Aarón ante el faraón, le dice, deja ir a mi pueblo a que me sirva, a que me celebren fiesta, a que me hagan sacrificios. Y todo eso está relacionado con esta temporada de el calendario agrícola, que era un calendario agrícola que pues los pueblos que estaban ahí también lo manejaban. Y ya no, vamos a seguirnos adentrando a lo que vamos a seguir viendo en esa información. Entonces, hasta aquí, hasta este punto que todavía no hemos terminado, concluimos de que este calendario tiene que ver con la independencia de Israel como nación, la formación de Israel como nación. ¿Cuántos años tiene? Alrededor de 3.400 años, ¿sí? De independencia del calendario y del establecimiento de este calendario festivo para adoración del Creador. Y el otro calendario que se habla en el judaísmo del conteo de años, que ya vimos que sí hay que hacer un conteo y ahí sí nos habla de contar años, tiene que ver con la creación de la humanidad y que en ese conteo es que todos hablamos, en eso sí todos estamos de acuerdo, que estamos en el año 5782 y ese conteo surge de ese conteo que nos han enseñado los hermanos de judíos y que ya vamos a seguir profundizando acá. Ahora, cuando nosotros cogemos la Torá, también vemos, por ejemplo, en los pasajes que hablan de Noé en el capítulo 7 y 8, vamos a ir acá. En el capítulo 7 habla, a ver, vamos a mirarlo aquí, versículo, dice, a ver, miren lo que dice aquí en el versículo 11, dice, el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé,
y habla, este fue el día en que fueron rotas todas las fuentes del gran océano y fueron abiertas las ventanas de los cielos. O sea, día 17 del mes segundo del año 600. O sea, había un conteo de años, había meses, ya había meses, ¿sí? Eso no surgió allá simplemente en la época de la liberación del pueblo de Egipto. Claramente aquí estamos hablando de Noé, que habían conteos de años y que habían meses. Habla de un segundo mes. Y si nos vamos nosotros ahorita, a ver, les muestro. Ahí nos habla de un segundo mes. En el capítulo 8 nos va a hablar, por ejemplo, aquí, dice el versículo 4, el día 17 del mes séptimo se asentó el arca sobre el monte Ararat. ¿Y sabe algo curioso? El día 17 del mes séptimo. Miremoslo aquí un momentico. De acuerdo a lo que dicen algunos eruditos, es que ese calendario, precisamente que estaba rigiendo en esa época de Noé, el calendario que está hablando de segundo mes y demás, es este calendario de acá. Es este calendario que había. Y cuando nosotros analizamos y contrastamos así como lo he colocado aquí comparado, pues resulta que el día 17, que nos está mencionando aquí el relato bíblico, esto es como dato curioso, ¿no? Si eso llega a ser así, pues porque esos son comentarios. El día 17 del mes séptimo, ¿sí? Ya vemos que el mes séptimo, aquí supuestamente en este calendario sería el día 17, confrontándolo con el día 17 fue el día que resucitó el Mesías. Y acá, si nos vamos por esa línea de que en la época de Noah, en ese mes séptimo, fue cuando el arca se estableció en el monte Ararat y reposó, coincidirían esos días, el día en que el arca descansó y el día en que el Mesías resucitó. Bueno, eso como, ahí se lo digo como dato curioso, pero mire que habla de un mes séptimo y dice que y las aguas siguieron decreciendo hasta el mes décimo. El primer día del mes décimo se hicieron visibles las cumbres de las montañas. Es decir que, de acuerdo a lo que hablan algunos eruditos, es que precisamente ese calendario es ese que los judíos dicen que el conteo de años es a partir de Tishri. Recuerden que siempre se dice, es que eso es babilónico. Ya vamos a ver qué es babilónico. Resulta que todo lo de Babilonia viene de atrás. Cuando revisamos los asirios, el imperio asirio cuando invadió ese mismo territorio antes, recuerden que y aquí sí retomamos las clases que vimos en el módulo 1, primero el imperio asirio invadió Israel y todo esto y estaba adueñado de toda esa zona, y luego vino Babilonia y dominó a los asirios y también el sector de Israel, pero antes de todo ello estaba la Mesopotamia antigua, que es la cuna de las civilizaciones, donde estuvo Abraham y todos ellos, y todo eso viene de allá. Muchas de esas cosas vienen de ahí, de esa época, de las primeras historias de la humanidad, donde habitó Abraham. Entonces, ellos hablan de que este calendario tiene que ver con esa relación de ese conteo de años que viene de allá. Y ahorita vamos a mirar algunas evidencias. Porque mucha gente yo escucho que dice, que eso es babilónico. Bueno, vamos a mirar aquí, por ejemplo, vamos a buscar en estos anexos referentes fuentes bibliográficas donde da testimonio del año nuevo en Babilonia, porque siempre decimos, no, es que los judíos cogieron el primero de Tishri de Babilonia y entonces celebran, bueno, entonces vamos a buscar qué dice de Babilonia, del calendario babilónico. Testimonio del año nuevo Akitu. Vamos a mirarlo aquí. Yo estoy citándolo aquí para que usted también tenga la posibilidad de leerlo como lo leo yo. Vamos a mirar un poquito de Wikipedia. Yo sé que algunos de pronto, bueno, Wikipedia no es tan seguro, pero vamos a mirar también otras fuentes. Dice lo siguiente, Akitu, la palabra Akitu o Sagmuk, término acadio del sumerio, Akitu, Nesen, bueno, ¿qué significa? Corte de cebada. Habían diferencias, Akitu se pronunciaba con otra palabra, pero también significaba siembra de la cebada. Babilonio, Akitu también es Resatín, cabeza o comienzo del año. Fue una fiesta de ¿qué? De primavera en la antigua Mesopotamia. Mire que
está hablando de una celebración de Babilonia de comienzo de año en primavera. Es decir, en Nisan, en el calendario. ¿Recuerdan que vimos el nombre babilónico Nisanu y que ahí viene Nisan, que es Abib? Es decir, que nos dicen que el primero de Tirri, que Babilonia, bueno, el comienzo de año babilónico era en primavera en Nisan. Su nombre proviene del sumerio, o sea, mire que nos vamos atrás, para cebada, y originalmente marcaba, ojo con esto, marcaba 2 festivales que se celebraban al comienzo de cada uno de los 2 medios años del calendario sumerio. Es decir, habían 2 celebraciones de comienzo de año del calendario sumerio. O sea, de dónde viene todo esto. Con motivo de la siembra de la cebada en otoño, adivine cuándo cae otoño, para la temporada de Tishri, y el corte de la cebada en primavera. La religión babilónica llegó a dedicarla a la victoria de Marduk sobre Tiamat. En el Próximo Oriente también aparece desde la antigüedad la noción de que los dioses determinaban el destino de todos los seres, incluidos los humanos. Cada vez que se alcanzaba un año nuevo, en esa fecha dictaminan la suerte que ha de correr en los meses venideros hasta el próximo año. Se evoca el ciclo del eterno retorno, que tiene analogías innumerables culturas que en Babilonia queda reflejado hasta la fiesta de Quito. Es decir, que no es solamente Babilonia, todo eso viene de atrás, de los sumerios. No es solamente Babilonia, y antes de los babilonios hasta Abraham estuvo ahí, y Abraham no era babilónico. Y vemos otros calendarios ahí. Ahora dice, leámoslo aquí. La fiesta babilónica tradicionalmente, ¿cuál fiesta? La de Akitu, ¿cuál? La del comienzo de año. La fiesta babilónica tradicionalmente comenzaba el 21 del mes de Adar y el 1 del Nisan, considerado el primer mes del año, equivalente a marzo-abril del calendario gregoriano. Duraba 12 días, comprendiendo complejos rituales. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la celebración de Año Nuevo de Babilonia era en Nisan. Y que había otra celebración también alrededor del mes de Tishri, en otoño. Sigamos acá mirando otras fuentes. Vamos a mirar otra fuente aquí. Bueno, ahí mismo, pero hablando directamente del calendario babilónico. Dice, el calendario babilónico era un calendario lunisolar con años que constaban de 12 meses lunares, bueno, cada uno de los cuales comenzaba cuando una nueva luna creciente se avistaba por primera vez en el horizonte occidental al atardecer, más un mes intercalado, según fuera necesario por decreto. El calendario se basaba ¿en qué? En un predecesor sumerio. Tercera dinastía de Ur, recuerdan en Ur de los caldeos, en la Biblia, Abraham y todo esto, conservado en el calendario Uma de Shugi. Listo. Ahora dice aquí, el año comienza en primavera y se divide en Resati, principio, Mesati, medio, y Kisati, fin de año. La palabra para mes era, bueno, A la principal deidad de los asirios se les asigna el mes intercalado, bueno. Pero ¿cuándo comienza el año en Babilonia? En primavera, amigos. Nisan. En Nisan era el comienzo del año babilónico, en primavera, Nisanu. Igual como está o sea, era algo que ya estaba y simplemente el Eterno dio la orden a Israel. Obviamente hay muchas diferencias, o sea, el hecho de que, o sea, tenemos que centrarnos en lo que dice la Biblia, porque los paganos hacían, recuerden que el enemigo es experto en falsificar muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que dice la Escritura, porque si nos ponemos en eso, que no, que todo lo que hagan los paganos tienen una mezcla de cosas buenas con cosas malas, pervierten la verdad. Y por eso nosotros no podemos dejar de hacer algunas cosas. Entonces, lo que vemos aquí es que si nos vamos a eso de que eso es babilónico, pues entonces el Nisan también es babilónico también, entonces, pues no podemos caer en eso. Por eso yo les digo que tenemos que ser equilibrados, educarnos, conocer un poco
Vamos a ver aquí, por ejemplo, otra página que no es Wikipedia, que es una página que tiene que ver con antigüedad, ¿sí? Orígenes antiguos. Y vamos a leer aquí. Aquí nos habla de diferentes comienzos de año en diferentes culturas, incluido el calendario gregoriano y romano y todo esto, pero miremos lo que dice aquí. Los antiguos orígenes del año de las celebraciones de Año Nuevo. Y vamos a mirar precisamente la celebración Akitu en Babilonia. La primera festividad del Año Nuevo de que tenemos constancia se remonta hasta la Babilonia de hace 4000 años y se interrelacionaba con la religión y la mitología. Para los babilonios de la antigua Mesopotamia, la primera luna nueva, después del equinoccio vernal o primaveral, día con idéntica cantidad de horas de luz y oscuridad que tiene lugar en el hemisferio norte a finales de marzo, anunciaba el comienzo ¿de qué? De un nuevo año y representaba el renacimiento del mundo natural. Los babilonios aprovechaban la ocasión para celebrar un fastuoso festival religioso llamado Akitu. Akitu. Nombre derivado de la palabra sumeria para la cebada, que se cosechaba en la primavera, que desarrollaba un ritual distinto para cada uno de los 11 días de festejos. Durante el Akitu se paseaba a las estatuas de los dioses en procesión por las calles de la ciudad y los diversos ritos simbolizaban su victoria sobre las fuerzas del caos. Los babilonios creían que gracias a los dioses el mundo se limpiaba simbólicamente y quedaba listo para el regreso de la primavera. Entonces, bueno, aquí ya empieza a hablar de más cosas, que eso viene a cuento. Aquí viene pues lo de la celebración romana de Jano, que eso sí tiene que ver, eso también tiene que ver con enero y demás. Entonces volvamos acá a nuestro. Bueno, ahorita vamos a ver otro testimonio, que es el calendario de Geser. El calendario de Geser son estas tablillas que están viendo aquí, que ya vamos a leer, que fueron encontradas aquí, en esta región de Geser, que es cerquita a los alrededores de Jerusalén. Y aquí vemos la imagen donde fueron las excavaciones arqueológicas, bueno, donde se encontró estas tablillas de Geser. Geser, las tablillas de Geser, el calendario de Geser, por la región donde estaba ubicado. Entonces vamos a mirar lo que nos dice una fuente judía, Radio Sefar, y una fuente que no tiene nada que ver con nada religioso. Entonces volvamos acá. O sea, mire que no lo digo yo, no, estamos leyéndolo. Estamos leyéndolo, yo no me he inventado nada. Dice, aquí habla pues del calendario hebreo y con el tema pues de la copia de los babilonios y demás, pero vamos a leer desde aquí. Dice, en las excavaciones de Geser se encontró un calendario de arcilla antigua, en el cual están tallados los meses hebreos antiguos, de carácter agrícola por excelencia. El mes de la cosecha, ¿cuál es el mes de la cosecha? Eso cae entre Tishri, por allá, o sea, Etanim, el mes séptimo, el mes de la siembra, que son los meses que no se mencionan, que no se contaban, pues, de alguna forma, que vimos ahorita en la imagen, el mes de la recolección, el mes de cosechar, el mes del lino, ojo, mire, el mes del lino, el mes de cosechar la cebada, el mes de la vendimia y el mes de verano. Mire que habla del mes del lino. Y acá nosotros estuvimos leyendo ahora en algunas clases anteriores. Mire que no está de primero. A ver, lo buscamos aquí arribita. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Mire, lo del mes de Abit. Éxodo 9:31. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino caña. Y mire que acá en este calendario de Geser, pues no lo colocaba, no estaba pues como si fuera el primer mes, ¿no? Que es un dato curioso. A ver, volvamos aquí. ¿Sí? Miren dónde lo coloca. O sea, aquí lo que habla es que lo primero que estaba era el mes de la cosecha, o sea, Tisri. Ahora, revisemos una fuente, revisemos otra fuente. Es esta de aquí. Aquí sí nos va a explicar un poco que es una página de historia del arte. No va a hablar de este tema. El calendario de Geser. El calendario de Geser es una tablilla datada aproximadamente del siglo XX
perdón, del siglo X antes del Mesías, periodo comprendido entre los años 1000 y el 901. Es decir, que estamos hablando alrededor de la época del rey David, de Saúl, Salomón, por esa época, perteneciente al arte fenicio. Fue allá en el año 1908, es decir, hace ya un siglo atrás, durante las excavaciones arqueológicas realizadas por el arqueólogo irlandés Robert Alexander Stewart McAllister, en la ciudad de Gezer, localizada a 32 kilómetros al noroeste de la ciudad de Jerusalén, que les mostré ahorita en el mapa. Dice además que tiene una altura de 11.1 centímetros y una anchura de 7.2 centímetros. Está fabricado en piedra caliza mediante las técnicas de incisión y tallado. Se trata de una pequeña tablilla de piedra compuesta por una inscripción consistente en un calendario tallado que describe los periodos mensuales o bimensuales relacionados con la agricultura. O sea, mire que está basado en la agricultura. Cabe destacar que cada periodo tiene relación con un deber como la cosecha, la siembra o el cuidado de cultivos específicos. La inscripción, conocida con el nombre de KI 182, está inscrita en escritura fenicia o escritura paleohebrea. Y esa escritura paleohebrea, quiero que la miren aquí, que esta escritura paleohebrea es la escritura con la que fue escrita la Torá, con la que Moshe, estaba escrita la Torá que le dio a Moshe. Era esta. Porque los caracteres que conocemos hoy nosotros de hebreo son arameos, y eso ya, digamos que son en la época de Babilonia que establecen ese tipo de escritura. Pero la Torá fue dada en este paleo hebreo. La inscripción es la siguiente, y esto es lo que aparece ahí en esos renglones. Dice, su traducción aproximada es la siguiente: 2 meses de cosecha, octubre, noviembre. En el calendario hebreo sería ¿qué? Tirri y Heshvan. Es decir, que en efecto de este calendario estaban contando como a partir lo primero era el mes de Tishri, ¿no? 2 meses de plantación, diciembre, enero. En el calendario hebreo era Kislev Tevet. 2 meses de siembra, un mes cortando el lino, un mes cortando la cebada, un mes cortando el lino. ¿Se acuerda que leímos que en el mes de Aviv relacionado con el lino y la cebada? Bueno, un mes cortando el lino, abril. En el calendario hebreo, Nisan. Un mes cosechando cebada, mayo, calendario hebreo Iyar. Un mes cosechando y midiendo el grano, junio, en el calendario hebreo de Sivan. 2 meses de poda, julio, agosto, en el calendario hebreo, pues el Tammuz Av. Y un mes de cosecha de fruta. Y bueno, me parece muy interesante esto. Dice, cabe destacar que algunos investigadores piensan que el calendario podría haber sido diseñado para la recaudación de impuestos a los agricultores, aunque para otros investigadores el calendario podría haber sido utilizado en el ámbito estudiantil como un ejercicio de memoria para estudiantes, una canción popular o una canción infantil. Para finalizar, subrayar que en la actualidad el calendario de Gezer está considerado uno de los vestigios más antiguos del idioma hebreo. Actualmente se encuentra en el Museo del Antiguo Oriente, perteneciente al Museo Arqueológico de Turquía. O sea, ¿qué viene a cuento este calendario de Gezer? Pues de que había un conteo de años y empezaba con Tirri. Tenía que ver con la parte agrícola. Ya cuando el Eterno viene, dice, bueno, en efectos míos, ustedes como nación, para el calendario de adoración a mí, la cabeza de los meses va a ser Nisan, Nisan no, Aviv, el mes de Aviv, en lo que dijo el relato de la Torá. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces satanizamos el tema judío del mes de Tirri. Ahora, ¿el punto cuál es? Yo aquí no estoy haciendo una apología a que el primer mes del año tiene que ser, o el Rosh Hashanah es Tishri y no es Aviv. O sea, basado en la Torá, en ninguna parte en la Torá yo leo que hay que celebrar un año nuevo. Eso no lo he leído yo todavía. No hay que celebrar ningún año nuevo, ahí no me dice. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el primero de Tishri? Que el primero de Tishri es la celebración de Yom Teruah. Es la celebración de Yom Teruah, y entonces ahí coincide el primero de un mes con la cita solemne de trompetas. ¿Sí? Algunos han dicho que los comienzos de mes es una santa convocación. Bueno, la escritura no dice eso. La escritura en Levítico 23 dice que las santas convocaciones son
Shabbat y las festividades. ¿Sí? Lo que pasa es que, digamos que el único comienzo de mes que sería una santa convocación sería el del 1 de Tishri. ¿Por qué? Porque coincide con Yom Teruah. Entonces eso se juntan esas dos celebraciones, entonces ahí se vuelve solemne ese principio de mes. Ahora, yo no estoy diciendo aquí que de los que están más avanzados que no se puede reunirse el 1 de mes, no, está bien. Pero digamos que bíblicamente no hay ninguna parte donde diga que el 1 de mes es una santa convocación, es una santa convocación como estas de Pesach, de Shabbat, no, no lo dice. Por ahí hay un salmo donde menciona que el 1 de mes se tocaban las trompetas y el día solemne, pero porque se está refiriendo al 1 de Tishri, que se junta con Yom Teruah. Bien. Entonces, ¿qué quiero dejar claro aquí? De que hay que educarse, de que hay que investigar un poco más, de que la gente va diciendo cosas a la ligera, pero encontramos que en Babilonia habían dos comienzos de años, uno en Nisan y otro para la época de Tishri. En el contexto de la Biblia, la cabeza de mes para el pueblo de Israel, para el conteo de Israel como nación independiente, lleva alrededor de 3.400 años. Y la cabeza del año es Nisan, porque fue cuando Dios, el Creador, se manifestó y nos liberó como pueblo. Para conteos de año del mundo, de la creación del universo y todo esto, y se hace un conteo, lo dice el Señor, que hay que contar los jubileos, los jubileos, los Shemitah, para dejar descansar la tierra de Israel y todo. Ese conteo tiene que ver con Tishri. Está en la Biblia. Y ese conteo es el que se ha usado para decir que hoy estamos en el año 5782. A mí alguien me viene a decir a mí en Nisan, el 1 de Nisan, la frase que se utiliza, Shana Tova Umetuka, bueno, que tengas un feliz año dulce. Feliz año, listo. Yo entiendo que el creador dijo que ese mes iba a ser el primero de los meses del año. Estamos cumpliendo años de independencia como nación y tenemos alrededor de 3.400 años. Pero a mí sí otra de las personas viene y me dice el 1 de Tishri, Shana Tova, que porque es el 1 de año de la creación. Yo no tengo ningún problema en decirlo, ni lo voy a satanizar, ni lo voy a condenar, porque yo entiendo que ahí también había un conteo de años y entiendo que en la historia también se contó de ahí, de las primeras civilizaciones, y tenemos unos relatos bíblicos para de pronto soportarlo un poquito. Entonces, para que seamos, digamos, tardos para criticar y más bien prontos para investigar, para escudriñar, lo que no se entiende se busca, antes de estar satanizando las cosas. Y bueno, no sé, quise traer este tema. Yo sé que los que están nuevos, finalmente esto va dirigido para los nuevos, tal vez de pronto ahorita no entiendan mucho, pero en la medida que vayan avanzando y vayan accediendo a más maestros, más información y demás, se van a encontrar con todas estas controversias, unos satanizando al otro, otros a los otros y hasta pelean por eso. Y aquí el llamado es a que mantengamos la cordura, que seamos ecuánimes y que más bien estudiemos y tratemos de entender las posiciones de los otros, porque pues unos tienen la oportunidad de ir conociendo unas cosas, otros otras, pero todos en su corazón está el servir y agradar al Creador. Amén. Bueno, de pronto me extendí un poquito. La próxima semana sí vamos a continuar ya con el tema, con este tema, y vamos a hablar de algunos desarrollos posteriores de calendarios, ya el tema de Hillel y otro tipo de calendarios que están, y bueno, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar y bueno, abro el micrófono por si quieren preguntar algo, a tener alguna opinión y demás. ¿Listo? Y también a ver lo que me han escrito ahí en el chat. Bueno, Padre, te damos gracias por este espacio que nos has regalado, por este tiempo. Padre, te pedimos que nos des discernimiento, que nos des entendimiento, que nos permita seguir escudriñando tu palabra, que es verdad, que es la que nos da claridad, la que nos da dirección, la que nos transforma, la que nos exhorta, la que nos corrige, la que nos enseña y la que nos dirige. Te pedimos que seas tú teniendo misericordia de nosotros y permítenos tener un corazón misericordioso como el de tu Hijo, el Mesías, y como el tuyo, Padre. Permítenos cada vez alcanzar más la estatura de nuestro Mashiach y que nuestro carácter refleje su carácter, Padre bendito. Transforma nuestro corazón y nuestra alma.
Permítenos tener un corazón entendido, que atesore tus dichos y tus palabras en nosotros para ponerlas por obra, Padre. Colocamos este resto de día hermoso en tus manos y que seas tú permitiéndonos seguir siendo edificados, poder seguir estudiando y poder hacer tu obra en otras personas, Padre bendito. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Yehoshua el Mesías. Amén y amén. Amén. Amén.